¿Cómo puede algo tan humillante como una cruz convertirse en el mayor símbolo de victoria de la historia? Para muchos, la cruz de Cristo fue y sigue siendo una locura, un fracaso, una simple derrota. Pero la Biblia nos dice que lo que el mundo ve como debilidad en realidad es el poder y la sabiduría de Dios para salvar. Esta semana vamos a descubrir por qué el mensaje de la cruz divide opiniones, confronta el orgullo humano y sigue siendo la respuesta que el corazón necesita. Acompáñanos en este estudio bíblico y verás que la cruz lo cambia todo. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles en este tiempo. Continuamos esta semana con nuestros estudios bíblicos acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a enfocar nuestro estudio esta semana en la porción que está entre los versículos 18 al 25 del capítulo 1. Y hemos titulado El mensaje de la cruz, poder y sabiduría de Dios. Déjenos saber desde dónde nos está acompañando en esta oportunidad. A través de Facebook o YouTube, déjenos algún mensaje y con gusto les saludaremos en nuestro siguiente estudio bíblico. Me gusta siempre comenzar hablando de quienes nos acompañaron en el estudio bíblico anterior o nos dejaron algún mensaje. Y tengo por acá que Guido y su familia han vuelto consecuentemente a acompañarnos semana tras semana, seguro que siempre lo hacen. Y dice Guido y su familia: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para ver y escuchar el estudio bíblico de Primera de Corintios 1 del 10 al 17. Saludos y bendiciones. Estaban juntos allí en familia estudiando la palabra de Dios juntos con nosotros, Teresa, Rafael, Jenny y Guido. Dios les bendiga, Guido y familia. Ya sabe, comparte este estudio bíblico en su muro de Facebook, el enlace de YouTube, envíelo vía WhatsApp. Y sobre todo, y esto es muy importante, conviértase en una persona que multiplica este estudio bíblico. ¿Cómo? Pues enviando este enlace a un familiar, a un grupo de WhatsApp. Con eso usted se convierte en una herramienta en las manos de Dios. Bien, oremos para comenzar. Por favor, acompáñeme allí donde usted está. Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de llevar adelante este nuevo estudio bíblico de tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, de todo corazón por permitirnos ser herramientas en tus manos. Te pido que dirijas de forma magistral, como ese gran maestro que eres, este estudio bíblico tú, Señor, y que podamos ser eso, una herramienta en tu santa mano para bendición de muchos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, comenzó nuestro estudio bíblico entonces. Llame a sus familiares y seres queridos que quizás están allí en casa y dígale que se junten para que así en familia podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Bien, comencemos entonces leyendo la porción de la Biblia que hoy vamos a estar estudiando y la tengo acá. Voy a colocarla grande para que la leamos juntos y dice así: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante la sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio
que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos. Y como siempre, dejo algunas preguntas para que sean respondidas por usted al final de este estudio bíblico. Las respuestas son discutidas y vaya que entrego la información para usted poderla responder a lo largo de este estudio bíblico. De manera que no tiene que ir más allá. Dice así la primera pregunta. Pablo dice que la cruz es locura para los que se pierden y poder de Dios para los que se salvan. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo has visto a personas reaccionar de estas dos maneras al mensaje del Evangelio? Nuestra segunda pregunta dice así. Los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría. ¿Qué buscan las personas hoy en lugar de Cristo y cómo podemos mostrarles que solo en la cruz está la verdadera respuesta? Luego, para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿En qué momento de tu vida has experimentado que la cruz de Cristo fue tu verdadera fortaleza o tu verdadera guía? Finalmente, Pablo afirma que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Cómo cambia esta verdad la manera en que enfrentamos el orgullo, las dudas o las presiones del mundo actual? Déjame tus respuestas a través de este número WhatsApp y con gusto te haré comentarios acerca de ellas. Bien, comenzamos entonces nuestro estudio bíblico y es clave que sepas o entiendas que vamos a ir desarrollando versículo a versículo. Voy a utilizar digamos un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender y sobre todo vas a quedar muy impactado por las verdades que vamos a estar revelando y las aplicaciones prácticas que vas a descubrir a lo largo de este estudio bíblico. Bien, en nuestro estudio anterior vimos cómo la iglesia de Corinto estaba dividida en fracciones o en facciones. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Pedro. Pero Pablo les recordó que Cristo no está dividido, que nadie más fue crucificado por nosotros y que la cruz debe ser el centro de nuestra fe y unidad. Eso resume un poco todo nuestro estudio de la semana anterior. Ahora, esta semana, en los versos 18 al 25, Pablo nos lleva más allá, digamos, nos sumerge en aguas más profundas. Y el tema aquí es que si la cruz es el centro, ¿por qué para muchos parece locura? En una cultura como la griega, que exaltaba la filosofía, y entre los judíos que buscaban señales de poder, de poderío, hablar de un Mesías crucificado sonaba un tanto absurdo. Sin embargo, lo que el mundo consideraba una derrota, Dios lo usó como el mayor acto de poder y sabiduría. La pregunta que quiero que nos acompañe en este estudio bíblico es esta. ¿Cómo algo tan humillante como una cruz se convirtió en el mayor símbolo de victoria? Mantén esa pregunta en tu cabeza porque vamos a ir desglosando elementos para dar una respuesta contundente a esta pregunta. Hoy descubriremos a lo largo de este estudio que lo que para unos es tropiezo o insensatez, para los que creen es el poder transformador y la sabiduría perfecta de Dios. Comencemos entonces por revisar lo que dice los versículos 18 al 21. Vamos a colocarlo acá y los leemos nuevamente. Dice así. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa pues es la porción que iniciaremos
o que iniciará nuestro estudio el día de hoy. De igual manera, voy a colocar los distintos versículos que vamos a estar estudiando aquí de lado, aquí en esta parte, de manera tal que usted pueda irlos acompañando o ir acompañando lo que vamos a estar explicando con base a qué porción vamos a estar desarrollando. Permítanme y lo coloco acá. Bien, Pablo comienza esta sección con una afirmación poderosísima que está precisamente en el versículo 18 y dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí el apóstol presenta dos perspectivas muy distintas. Para el mundo que no conoce a Cristo, hablar de un Mesías crucificado es algo por lo menos absurdo. En los días de Pablo debemos entender que la cruz era un símbolo, yo diría el símbolo más humillante del Imperio Romano. Un castigo, escúchame bien, reservado para los esclavos, criminales y rebeldes. Imagínate lo extraño que sonaba decir: el hombre crucificado es el salvador del mundo. Wow, es una antítesis total. Era un sinsentido, un desaguisado, si quieres hablarlo de forma coloquial. Para muchos, claro está, esto era una locura. Pero Pablo, de manera muy punzante, añade: pero para los que creemos, para los que hemos experimentado el perdón y la vida nueva en Jesús, ese mismo mensaje es poder de Dios. El mismo hecho que para unos representaba una derrota garrafal, absoluta y completa, una rotunda derrota, para nosotros resulta en victoria. Lo que parece debilidad es en realidad la fuerza que salva y transforma. Esa es la clave que transmite el apóstol Pablo en este versículo 18. Ahora, contrastemos con lo que dice en el verso 19 y 20. Pues Pablo aquí cita al profeta Isaías, sobre todo en esta primera parte, y después lo refrenda. En Isaías 19, permítame, lo coloco acá. Isaías 29, 14, tengo esa cita acá, vamos a leerla juntos. Dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Básicamente es lo que cita acá Pablo cuando dice: escrito está. Y es que Pablo quiere mostrar, lo que él quiere mostrar aquí es que si Dios no opera según los parámetros de este mundo. La sabiduría humana, por brillante que parezca, no puede producir salvación. Dios frustra los planes de los sabios porque el evangelio no puede explicarse ni alcanzarse por la lógica humana. Es de hecho un acto soberano de gracia, sí, de pura gracia, pues a Dios le place hacerlo, es regalo de Dios. Y luego, qué interesante, el versículo 21 resume que, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifestaban su sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, la razón y la filosofía nunca han sido suficientes para que el hombre llegue a Dios. Conocer a Dios no es el resultado de un razonamiento humano, sino de la revelación divina de Cristo. Y lo que el mundo considera locura, en este caso la predicación de un Salvador crucificado, es precisamente el medio que Dios escogió para traer salvación.
Aquí es donde se explica entonces lo paradójico que intenta explicar el apóstol Pablo en estos versículos. Vamos a entender un poco mejor cómo esto aplica a nuestras vidas y traje estos 3 elementos que me gustaría explicar. El primero tiene que ver con que el Evangelio confronta nuestro orgullo, nada más y nada menos. El orgullo humano es confrontado directamente por el Evangelio. Y es que la cruz nos recuerda que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestra cultura, no es por nuestra herencia o linaje de la familia de la que venimos, no es por logros humanos. No importa cuántos logros usted haya alcanzado, ninguno de estos elementos da salvación. La cruz, de hecho, humilla nuestro orgullo porque nos muestra que todos necesitamos de la gracia de Dios para poder ser salvos. El segundo elemento que me gustaría destacar a manera de aplicación práctica es que el Evangelio sigue siendo locura para muchos, ¿sí? Incluso hoy día más que antes, incluso diría yo. Hoy, al igual que en Corinto, hay quienes consideran la fe cristiana como algo anticuado, débil o incluso simplista, ¿sabía usted? Sin embargo, Dios sigue usando lo que el mundo desprecia para mostrar su inmenso poder. Finalmente, me gustaría destacar que lo esencial no es la popularidad, sino el poder de Dios. El mensaje de la cruz nunca fue diseñado para ser atractivo a la carne ni para complacer la sabiduría humana. La pregunta no ¿es popular este mensaje? Sino, ¿está el poder de Dios en este mensaje? De manera que aquí hay la primera advertencia. Si usted está pensando que usted tiene que crear un mensaje popular, pegajoso, que se alinee con la tendencia de quienes van a ir a escuchar el mensaje, usted está equivocado. Usted está realmente fuera de contexto. Ahora, la pregunta tiene que ser, ¿está el poder de Dios en este mensaje? Allí está la clave. En los versos o en los versículos o en estos versículos, Pablo nos recuerda que el Evangelio divide a la humanidad en 2 grupos. Los que se pierden y los que se salvan. Para unos, la cruz será siempre un escándalo, una necedad. Para otros, será la fuente de vida eterna. Y aquí está el desafío. ¿Cómo vemos nosotros la cruz? ¿Como una simple historia religiosa más o menos allí ilustrativa? ¿O como el verdadero poder de Dios que transforma vidas? La forma en que respondamos a esa pregunta, créame, marca la diferencia entre perdernos y ser salvos. Avancemos ahora con la segunda sección de nuestro estudio de hoy, que va desde el verso 22 hasta el verso 25. Y veamos que esto nos va a enseñar gráficamente acerca de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos a leerlo juntos. Permítame. Aquí está. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El verso 22, o en el verso 22, Pablo describe las expectativas de las 2 grandes culturas de su tiempo.
Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto era los dos públicos objetivos del apóstol en este momento, pero es impresionante como esto todavía en nuestros días sigue siendo claro y evidente. Y es que los judíos estaban acostumbrados a los milagros en su historia, desde el Éxodo hasta los profetas. Ellos querían ver manifestaciones espectaculares del poder que les confirmara al Mesías. Imagínense si a través de Moisés Dios trajo plagas sobre Faraón, abrió el mar, hizo caer maná del cielo, hizo brotar agua de una piedra, entre otros grandes milagros. Para ellos, un Cristo crucificado era contradictorio. ¿Cómo podía el libertador esperado terminar colgado en una cruz romana? No lo podían entender. Luego tenemos al otro bando, los griegos, quienes buscaban sabiduría, argumentos lógicos, discursos sofisticados. Para la mente griega, la grandeza estaba en la razón, en la filosofía, en el discurso, en el debate, para ganar un punto, un argumento. Ellos creían que podían llegar a la verdad por medio del pensamiento humano. Así que cuando escuchaban que un carpintero de Nazaret crucificado era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, no hay duda de que les parecía una locura. Y aquí entra el corazón del mensaje en el versículo 23, donde dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Te pido que prestes atención a esto. Pablo no adaptó el mensaje para complacer ni a judíos ni a griegos. No predicó señales espectaculares ni discursos llenos de filosofía humana. Predicó a Cristo crucificado, aunque eso chocara con las expectativas culturales. Y esto me hace pensar en esas iglesias que hoy día predican un evangelio light, tratando de suavizar el mensaje de la cruz para no ofender a la generación actual, diciendo, por ejemplo, cosas como que la Biblia es una especie de historia hollywoodesca que habla de lo bonachón o buena gente que Dios es y que el hombre es chévere o es chido, es nice, y que los pecados son como pequeñas infracciones ante las cuales ese Dios buena gente, bonachón, va a voltear la cara, va a encogerse de hombros. Pues de ninguna manera, nada más lejos de la realidad. Luego entonces llega el versículo 24, que nos muestra la diferencia cuando dice, en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría. Y aquí está el secreto. Cuando Dios llama a alguien por su espíritu, lo que antes parecía tropezadero o locura se convierte en poder y sabiduría. Y es que la cruz deja de ser una derrota vergonzosa y se revela como el triunfo supremo de Dios sobre el pecado y la muerte. Finalmente, el verso 25 nos recuerda, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo usa una expresión un tanto irónica. No es que Dios sea insensato o débil, de ninguna manera, sino que incluso lo que el mundo percibe como debilidad, léase la cruz, supera la mayor sabiduría y la mayor fuerza que el hombre pueda llegar a tener. Y como esto entonces podemos verlo de forma práctica en nuestras vidas. Y creo que aquí esto es lo más importante. Primero,
cada corazón busca algo distinto, pero todos, sin excepción, necesitan lo mismo: Cristo crucificado. Algunos buscan experiencias emocionales, otros respuestas intelectuales y otros soluciones inmediatas. Pero la necesidad más profunda de todo ser humano es la reconciliación con Dios, y eso solo se encuentra en la cruz. Luego, debemos tener presente que el Evangelio no se adapta para complacer a los hombres. Lo voy a repetir nuevamente. El Evangelio por ningún concepto se adapta para complacer a los hombres. Pablo no predicó lo que la gente quería oír, sino lo que necesitaba escuchar. Y eso no cambia. Hoy, en una cultura que busca entretenimiento, filosofía y autoayuda, el reto sigue siendo anunciar la cruz sin endulzarla, sin suavizarla, tal cual como ella es. Finalmente, la cruz sigue siendo el único camino. En tiempos de orgullo intelectual y espiritual, cuando el hombre piensa que puede salvarse por su sabiduría o por sus obras, la cruz rompe ese orgullo y nos recuerda que la salvación es un regalo de gracia. Este pasaje nos muestra que lo que para muchos es un tropiezo o locura, para los que creen y han sido llamados por Dios, se convierte en el mayor tesoro: Cristo, poder y sabiduría de Dios. El mensaje sigue siendo el mismo hoy. La cruz no se trata de un símbolo bonito o una tradición religiosa. La cruz es el poder que salva, la sabiduría que da sentido a la vida y el lugar donde Dios mostró su victoria final. La pregunta entonces es: ¿ves la cruz con los ojos del mundo como un fracaso o con los ojos de la fe como la mayor victoria, la mayor demostración de poder y amor? Tu respuesta es clave para entender el mensaje de salvación. El día de hoy hemos recorrido un pasaje central de la carta a los Corintios. Pablo nos mostró que el mensaje de la cruz divide a la humanidad en dos grandes grupos. Para uno es locura, para el otro es poder de Dios. La diferencia no está en el mensaje, que es el mismo, sino en cómo lo recibe el corazón. La cruz confronta el orgullo humano. Los judíos pedían señales, los griegos buscaban sabiduría, y hoy día muchos buscan emociones, filosofías y soluciones cortoplacistas. Pero Dios eligió salvar a los que creen a través de lo que parece la locura, la predicación de Cristo crucificado. Y aquí está el misterio glorioso. Lo que el mundo ve como debilidad y derrota es, en realidad, la mayor expresión de la fuerza y sabiduría divinas. La cruz no es un adorno que llevas colgado en el pecho y quizá que lo colocas en algún rincón de tu casa, ni tampoco un símbolo vacío. No. La cruz es, de hecho, el corazón del Evangelio de salvación. Si quitamos la cruz de nuestra fe, nos quedamos sin religión y sin poder. Nos quedamos con religión vacía, sin ningún poder. Repito, si quitamos la cruz de nuestra fe, nos quedamos solo con una religión vacía y sin poder. Pero si mantenemos la cruz en el centro, tenemos el verdadero poder y la verdadera sabiduría de Dios. El mensaje para nosotros hoy es muy claro.
No debemos avergonzarnos de la cruz ni tratar de suavizarla para que encaje en la lógica humana. La cruz sigue siendo el único camino a la vida eterna y nuestra tarea es abrazarla, predicarla y vivirla. Y ahora la pregunta es esta: ¿qué significa la cruz para ti? ¿Es locura o es poder de Dios? Tu respuesta marca la diferencia entre la perdición y la salvación, entre la vida sin Cristo y la vida eterna en Él. Bien, hemos visto que la cruz de Cristo tiene dos significados. Uno, locura para algunas personas y para otros poder de Dios. Eso queda claro. Y la diferencia, déjame decirte que no es teórica, es supremamente personal. La cruz te confronta a ti también. Quizá hoy has visto, quizás hasta hoy sí has visto que la fe cristiana pudiera ser algo débil, como una especie de tradición sin sentido, o como algo que simplemente quizá pertenece a otros. Pero la palabra de Dios dice que en la cruz Jesús cargó con tus pecados, tomó tu lugar, pues la paga del pecado es muerte y tú debías estar en la cruz. Y Jesucristo, en su inmenso amor, tomó tu lugar, abrió el único camino para reconciliarte con Dios. Jesús cargó con tus pecados, tomó tu lugar y abrió el único camino para reconciliarte con Dios. El mundo puede llamarlo locura, pero para los que creemos, la cruz es vida, perdón, esperanza y poder. Hoy quiero invitarte a que no te quedes viendo la cruz desde lejos. Da el paso de fe y recibe a Cristo como tu Salvador personal. Puedes hacerlo ahora mismo si deseas con una simple oración. Hagamos esto. Yo voy a guiarte conversando con Dios. Es una oración que debes decir desde lo profundo de tu corazón, en voz alta allí donde estás. Cierra tus ojos si deseas, escúchame y repite como viendo a Dios cara a cara lo siguiente. Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. Hoy entiendo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Te entrego mi corazón. Perdona mis pecados y sé mi Señor y Salvador. Desde hoy quiero vivir bajo tu poder y bajo tu gran sabiduría. Regálame tu espíritu y hazme una nueva persona en ti. Dejo esto delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta sencilla oración de corazón, la cruz ya no es locura para ti. Ahora es poder de Dios que te salva y te transforma. Si no hiciste esta oración ahorita, pero sentiste el llamado de Dios y quieres hacerlo luego, no hay problema. Vete a un lugar privado donde tú solamente frente a Dios haces esta oración. Retrocede el video al minuto 30 más o menos por allí y con seguridad de corazón háblale a Dios. Repite esta oración y entrega tu vida a Él. En ese momento el Espíritu Santo pasará a vivir en ti y serás un hijo, una hija de Dios. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio por el día de hoy. Doy gracias a Dios porque nos hayas acompañado. La semana próxima seguiremos con el estudio del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Léete el resto de este capítulo, te invito a hacerlo, del 26 en adelante. Y practica las preguntas que te dejé al principio a través de este estudio bíblico y seguramente vas a tener mucha bendición en este estudio o con este estudio. Compártelo para que otras personas lo puedan ver también. Bien, me gustaría terminar orando este estudio bíblico del día de hoy. Gracias Dios te doy de corazón por habernos permitido una vez más
a ser herramientas en tus manos, Señor, para enseñar tu santa palabra. Gracias por este ministerio que nos permites llevar adelante a mi familia y a mí. Te pido que tu mano poderosa no se aparte de nuestro lado nunca, Señor, nos provea, nos proteja y nos bendiga, Señor. Nos dé la sabiduría para llevar adelante este ministerio, Señor, honrándote a ti, Señor, glorificándote a ti, y que esto pueda ser de bendición para muchas personas. Atiende nuestras necesidades, Señor, sabes cuáles son. Apóyanos en todo, Señor, guíanos en todo y danos la sabiduría para ver las bendiciones que tienes para nosotros adelante, Señor. Te pido por la Iglesia Dios Admirable, Señor, por sus pastores, por sus líderes, por sus maestros, por cada persona que trabaja de manera esforzada para llevar adelante, Señor, a la gran comisión. Bendíceles, protégeles y cuídales, Señor, en todo. Te pido también por aquellos que nos acompañaron hoy, que nos acompañarán mañana, Señor, para que tú los puedas bendecir y que este estudio pueda ser muy beneficioso para sus vidas, Padre. Lo pido en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.